Ya está grabando. Sí. Bueno. Buenos días, amiguitas y amiguitos de todo el mundo. Les saluda el maestro Rojito. Y aquí también el maestro Rojo. Aquí los saludo desde el cuarto de cobre en Rupatitan. Bueno, ya que estamos aquí de nuevo, aprovechemos y cuéntame un cuento. Bueno, te voy a contar un cuento. Dicen que había una vez un maestro y un discípulo que andaban peregrinando, o sea que pues caminaban entre pueblo y pueblo yendo tal vez a visitar lugares que consideraban sagrados. Ay, sí, qué bueno. Y entonces un día llegaron a un pueblo y pues no tenían qué comer o dónde dormir, pero un señor que tenía ciertos recursos económicos, los invitó a su casa. Ay, qué bueno, qué buena persona. Entonces, en la noche, bueno, pues comieron y les dio un lugar para dormir. Y entonces, cuando estaban, en la medianoche, o más tarde, cuando el dueño estaba ya bien dormido, entonces el maestro se despierta y le dice al alumno, ándale, vente, ya vámonos, en mucho silencio. ¿Y por qué se fueron así? Y sí, se fueron, pero antes el maestro fue a un lugar donde el señor tenía guardado mucho dinero y agarró su dinero y dice, vente, vámonos. Y el discípulo qué hizo cuando vio eso? Pues sí, el discípulo dijo, ¿cómo? ¿Mi maestro es un ratero? ¿Cómo? ¿Por qué hacemos eso? Ay. Entonces el discípulo se llenó de confusión, pero siguió al maestro. Ay. Y entonces siguieron más adelante y llegaron a un lugar donde la gente sembraba, donde había campesinos. Y había un campesino muy pobrecito que tenía una cabañita de palitos. Y cuando los vio, les dijo, ay, pues yo casi no tengo nada, pero los invito aquí a que pasen a mi chocita y que pues compartirles un poquito de la comida que tengo. Ay, mira nada más, sin tener mucho compartía, qué bueno. Y luego, ¿qué pasó? Y entonces ya comieron y durmieron ahí. Y el campesino se fue muy temprano porque tenía que ir a su terreno para trabajar la tierra. Y ya que se fue el campesino, el maestro le dice al discípulo, vente, vámonos. Y entonces, saliendo de la choza, el maestro quemó la casa del campesino. ¿Cómo? Si casi no tenía nada. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo eso? Pues ya verás, más adelante. Y entonces el discípulo, ¿cómo? ¿Por qué hace eso el maestro? Ay, si en el otro por lo menos pues era rico y tenía cómo defenderse, pero este pobre que no tiene ni para comer, ¿por qué le quema su casa? Pues sí, ¿por qué le quemó su casa? Y aún así, bueno, pues el discípulo con todas sus dudas siguió al maestro. Más adelante, iban caminando y desde una colina vieron que había un hombre que iba corriendo y iba a atravesar un puente, pero el puente estaba roto. Ay, ¿y entonces qué hizo? Pues
el discípulo le dice, maestro, maestro, mire ese hombre, eh, se va a caer en ese puente roto, hay que avisarle. Y el maestro le dice, déjalo que se mate. ¿Cómo? ¿Cómo que déjalo? ¿No lo salvó? No. Ay, caray. Ay, ya me estoy asustando de este cuento y de ese maestro. Bueno, entonces ya siguieron adelante de ahí el discípulo con todas sus dudas y llegaron al lugar de peregrinaje donde iban a ir y luego, después de presentar sus respetos y sus meditaciones ante la deidad del lugar, ya empezaron su ruta de regreso. Pero era muy largo, entonces se llevaba meses eso. Pues sí, en esos tiempos seguramente no había metro o carros. Exactamente. Entonces, de regreso, de repente llegaron a un lugar donde había un puente. Y el puente estaba, pues, reparado, estaba bien cuidado. ¡Ay, qué bueno! No como el otro. Y entonces, junto al puente había una casa donde vivía una pareja joven. ¿Y qué hacían ellos ahí? Pues ellos cuidaban el puente. ¿Y por qué lo hacían así? ¿Ellos les pagaba una autoridad? No, mira, te cuento. Cuando llegaron ahí con ellos, esta pareja los invitaron igual a comer, a dormir y les platicaron su historia. Da la casualidad que a la muchacha, la habían casado con un hombre mayor que era muy malo y la golpeaba y le gritaba y la maltrataba. Ay, y entonces, ¿qué pasó? Y entonces, de repente, esa muchacha encontró a un joven del que se enamoró y que decía, ay, esta es mi pareja, ¿qué voy a hacer? Y entonces se escondían. Pues sí, ¿y qué pasó? Pues que un día el marido, ese señor agresivo, los descubrió y entonces los empezó a perseguir y los voy a matar. Ay, y entonces, este señor en su persecución corrió a buscarlos y quiso cruzar el puente, pero no se había dado cuenta que el puente estaba roto y se cayó y se mató. Oye, ¿y no es el mismo? Sí, exactamente. Era el mismo el que el discípulo vio que iba a cruzar el puente y que el maestro dijo, no, déjalo que se mate. Ay, y entonces, sí, y entonces estos jóvenes ya se pudieron, ya se pudieron juntar y además se fueron a vivir junto al puente y repararon el puente para ayudar a los que pasan. Dicen que ellos se propusieron eso, pues en honor, o por decirlo así, por la tragedia que sucedió, pero también que gracias a esa tragedia, el marido que iba a matarlos no se echó mal karma y tampoco los dañó a ellos y les permitió vivir juntos amorosamente por ese accidente. Ay, entonces, si el maestro lo hubiera salvado, este hombre hubiera matado a la muchacha y al muchacho, ¿verdad? Exactamente. Y nadie se hubiera ido a vivir al puente y no hubieran reparado el puente. Y este señor hubiera vivido lleno de rencor. ¡Uy, qué feo! Ay, no. Entonces, bueno, a los males, menos peor. Entonces ya el discípulo así como que, ay, bueno, ya entendió por qué le había dicho eso el maestro. Entonces, bueno, siguieron adelante.
Más adelante llegaron a un lugar donde había como una especie de ashram, un lugar donde se acogía a los peregrinos, se les daba de comer y donde dormir. Y entonces ya llegaron ahí y entonces empezaron a platicar con el dueño, con el que llevaba ese lugar. ¿Y cómo era él? Pues este señor les dijo, no, dice, yo era un campesino muy pobrecito que no tenía más que una chocita de palos donde dormir. Yo sí tenía ideas de hacer un lugar para ayudar a los peregrinos, pero pues yo no tenía nada, dice. Y un día, dice, cuando regresé del trabajo de mi milpa, como dirían los peruanos, de mi chacra, de su lugar de cultivo, dice, mi cabaña estaba quemada. ¿A poco era el mismo que le quemaron? Sí, como había pasado tantos meses, ya no los reconoció a ellos, pero entonces dije, yo llegué con toda mi cabaña y lo poquito que tenía se había quemado todo, pero al escarbar así lo que quedaba de mi cabaña, descubrí debajo de mi cabaña un tesoro, mucho dinero, y con eso entonces construí este lugar para ayudar a los peregrinos. Oye, ¿no era el dinero del otro, del que le sacó? Sí, ese dinero del otro. Era su dinero y se lo puso allí. Y entonces este hombre, ya tuvo un sentido y una misión. Él quería hacer eso, pero no tenía con qué. Y entonces descubrió eso y hizo ese lugar para atender a los peregrinos. Sí, exactamente. Y entonces ya el discípulo se acordó, dijo, este era el campesino que le quemamos la casa, pero le dejó el dinero del otro. Bueno, pues resultó bien. Bueno, y luego ya siguieron su peregrinaje y más adelante se encontraron con un monje, con un practicante espiritual, un sadhu, un renunciante. Y entonces empezaron a platicar con él. ¿Y cómo es que tú empezaste tu camino espiritual? Sí, ¿cómo? Pues le dijo, mira, yo era un comerciante muy rico y tenía mucho dinero, pero una noche unos ladrones se metieron a mi casa. ¿Cómo? ¿Se metieron a su casa? Sí, y entonces cuando se metieron a mi casa, me robaron todo mi dinero. ¡Wow! El que había tomado el maestro. Sí, exacto. Y entonces, primero me sentí muy triste, muy deprimido, y después me di cuenta que yo siempre había tenido un hueco, porque yo siempre había querido dedicarme a la espiritualidad, a la meditación, pero como estaba muy metido en mis negocios, pues no lo hacía. Y de repente, ahora ya no tenía pretexto. Y entonces ya busqué maestros y tomé mi votos de monje y ahora estoy dedicado a eso. Entonces el maestro le tomó el dinero a para que encontrara su verdadera misión. Sí, exactamente. Entonces, así, amiguitos, hay que tener cuidado con los juicios. Hay que averiguar bien por qué las cosas se hacen como se hacen, especialmente su maestro o alguien que conoce mucho. Hay que preguntar antes de juzgar. Eso no quita que tú puedas decir, este es un maestro y en realidad no era maestro y era un charlatán. Por eso
Gurumayi decía, Gurumayi es una maestra, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ella decía, sigue a un maestro un año y sigue las prácticas que te recomiende. Pero si en un año no has tenido experiencia espiritual, busca otro. Ah, bueno, pues sí, es buena idea. Bueno, qué bueno que te encontré. Mm, Bueno, amiguitos y amiguitas, nos vemos porque este cuento ya se hizo muy largo. Así que piensen bien antes de juzgar. ¿Eh? Y fíjense con quién se juntan. Bueno, amiguitos, amiguitas, hasta luego. Aquí desde Rupatita. Adiós, amiguitos y amiguitas.